extraña la tierra. recuerdos me traen momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando un día hermoso acá en mi ciudad, jueves. Estamos ya a pasito del fin de semana y a pasito de fin de año, gente. Vamos a ver hoy, como siempre, el recorrido por primero las criptomonedas, después vamos a ir a lo que son los mercados Forex, las divisas, los índices, el oro, el petróleo, y bueno, veremos qué encontramos en el camino, mientras de fondo estamos viendo el canal de YouTube, por si querés sumarte, algunos videitos que tengo con tips, con educación, con bots que he creado, que los pongo a trabajar en vivo, y también en algunos videitos que les comparto, como en el caso de lo que estamos viendo de fondo. El último que hicimos fue el del cangurito, que opera el dólar australiano, ¿sí? También el gato negro, que lo estamos poniendo esta semanita, y ahora vamos a hacer un pequeño backtesting con una cuenta que vamos a elegir según el Pepe que esté, a ver qué quieren, si quieren que pongamos una de $10.000 para probar un backtesting chiquito, más chico o más grande. Vamos a ver cuál es el resultado en alguna divisa donde el gato negro va a hacer la suya, ¿sí? Y bueno, de fondo también estamos viendo el conejo negro, así que lo tuvimos que adoptar porque obviamente viste que los magos trabajan con conejos blancos, viste. Y bueno, el gato negro y el conejo negro discriminados, sobre todo el conejo negro, ¿no? Dicen que no hace nada, no le gusta trabajar al conejo negro, por eso ni los magos lo quieren, ¿viste? Así que bueno, acá de fondo un poquito de algo también de, ¿no?, de educación, por si quieren ir viendo, ¿sí?, algún tipo de escuelita donde está separado en partes, y así tenemos más de 650 videos entre los streamings en vivo y, bueno, estrategias, técnicas, tips, psicotrading, de todo un poco, gente. Así que bueno, vamos a lo nuestro. Estamos por comenzar la sesión de Nueva York. Recuerden que el horario GMT de Argentina es -3. Vos tenés que ajustar el tuyo, y también recordá que hace unas semanitas atrás el horario de verano cambia, el de invierno también. Siempre cada cierto, ¿no?, temporada vas cambiando, porque eso hace que te ajustes con los horarios de las sesiones de Londres, de Nueva York, de Tokio, ¿sí?, de Sydney, ¿sí? En este caso estamos en la sesión de Londres, a pasitos de comenzar con la sesión de Nueva York, donde se van a complementar las dos y va a haber un volumen impresionante como todos los días de lunes a viernes. Así que bueno, vamos a ello a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Bien, gente, de fondo, un planeta. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela? Planiferio, pase al frente, señor. Es que no estudié, señorita. ¿Dónde queda Guayana Francesa?
y no sé, viste, te pegaba un mareo. Pero acá estamos, ¿sí? De fondo estamos viendo las wallets de esta plataforma, no quiere decir que sean la del, ¿no?, del planeta entero, pero vemos más o menos a dónde van dirigidas, ¿no? A los países que más poder tienen per cápita por cabeza, a las ballenas, a las instituciones, donde, y los pepes obviamente que van comprando, que se convierten en ballenas cuando tienen cierta cantidad de Bitcoin. Obviamente ya un Bitcoin que compraste, ¿no?, a 5.000 vale $100.000, ¿sí? Imagínate si tenés un par. Ahí vamos viendo dónde se dirigen: a Estados Unidos, Europa, China, Japón, los países más poderosos, ¿sí? Y bueno, obviamente los que más palos en la rueda le ponen a las criptomonedas, los que más centralizan, son los que más compran los pepes, ¿no? Fíjate, y los pepes seríamos nosotros, obviamente, los pepes comunes, ¿sí? Los que no movemos el mercado, pero acompañamos, ¿bien? Y bueno, y ahí están las ballenas de fondo, que son las que sí mueven el mercado, donde vamos a ver rapidito las burbujitas de las velas diarias. Estamos viendo esta representación, en vez de velas japonesas, en burbujita, que son porcentajes diarios, semanales, mensuales, donde vemos un color primavera interesante. Hoy en el día las top 100 de las criptomonedas del planeta Tierra, no del planeta Pepe, casi me arranqué la cabeza acá, entre un 10, un 20, un 30% de subidita. ¿Pero por qué? Porque en la semana tuvimos una caída interesante con Bitcoin, a excepción de algunas, ¿sí? ¿Se acuerdan BGB? Bitget, ¿se acuerdan? Sí, el proyecto que la plataforma, una de las grandes plataformas que cayó en bancarrota con Batman hace un par de meses atrás, un par de añitos. Bueno, está recuperándose la monedita, por si te interesa. Es una moneda de gobernanza, como lo es BNB en la plataforma de Binance, ¿sí? Así que bueno, gente, recuperando un poquito la caída. Recuerden que las criptomonedas funcionan obviamente por proyectos, por memes, pero sobre todo por una correlación, por ahora, directamente proporcional. Significa que van de la mano de Bitcoin. Si Bitcoin cae, caen todas. Si Bitcoin sube, van todas hacia el alza. Por ahora, obviamente, hasta que las ballenas dejan de comprar Bitcoin y se empiezan, ¿no?, se cansan de comprar Bitcoin porque dicen esto ya no sube más, y empiezan a tirarse un poco a los proyectos, ¿sí? A todas estas, que son muchas. Acá tenemos 100 nada más. Así que bueno, gente, miren acá las top 200, por ejemplo. A ver alguna que haya hecho mucho. Mira acá, este es un meme, hizo un 112% en la semana. ¿Te gusta? Este es un 200%. ¿Hubieras puesto $100? Mira, un 200% tenés. Bien, gente, me voy a ver un poquito lo que tiene que ver con Bitcoin, pero vamos a ir a las gráficas, ¿sí? A nuestras gráficas. Y también les recuerdo que vamos a estar acá en lo que tiene que ver con las plataformas de criptomonedas. Seguramente la sesión de Tokio, que en nuestro país, en Argentina, suele ser a partir de las 10 de la noche, más o menos, para pasar un buen momento, ¿sí? Con algo fresquito, que no tenga alcohol, ¿sí? Háganme caso, gente, porque te da mal eso, ¿viste? No va a operar, ¿no? Pero sí con algún matecito, algún juguito, pasándola bien. Y bueno, veremos si lo hacemos 1 o 2 veces por semana, ¿sí? Sesión de Tokio a la noche, operando criptomonedas, y obviamente si hay algún par de divisas interesantes también, ¿sí? Bien, enseñándoles también algunos tips para operar en spot o en futuros, ¿sí? De criptos, bien. Así que bueno, gente, me voy a Bitcoin, velas diarias, vamos a ir ahí. Escucha. ¿Te acordás de esto? Bien, velas diarias. Recuerden, para el que no sabe nada y el que sabe también, cada velita dura un día de estas, ¿eh? Vos ves distintos formatos, distintas alturas, que son los cuerpos de las velas, rojas, azules, no importa el color, sino que esto significa que cada vela dura un día. Dentro de ese día hay velas de 1 hora, cada velita de 1 hora, dentro hay velas de 15, de 5, y así se van haciendo fractales, ¿eh? En este caso estamos viendo un alto, lo que hablábamos la otra semana y esta semana. Lo bueno que llegó, rompió los 100, como veníamos diciendo desde julio, que después obviamente de lo que tiene que ver, ¿no?, con Bitcoin, lo que había pasado con Bitcoin, obviamente que cada 4 añitos los muchachos despegan, obviamente porque la minería se va disminuyendo la ganancia, y eso hace que valgan un poquito más, pero hay que esperar, ¿sí? Muchas veces, fíjate que ¿no? Tuvimos que esperar hasta octubre, noviembre para que rompa los 100. Esta mechita rompió los 100, llegó a los 104, después se devolvió. Obviamente que la caída de las cripto de esta semana fueron de este lunes, esta vela, ¿no? Un dip profundo en la caída. Recuerden que el precio sube en escalera y cuando cae, ¿no?, en ascensor. Y encima le cortan la cuerda, ¿viste? Tremendo. Pero bueno, acá tenemos una velita diaria
¿no? Desde lo que es el lunes pasado, martes, jueves, hoy, martes, miércoles, jueves, hoy estamos a jueves, donde la velita está recuperando el principio de lo que había quedado el domingo. Recuerden que las criptomonedas se pueden operar sábado y domingo también, ¿sí? A diferencia de los mercados que nosotros operamos, que son los tradicionales como Forex, que son de lunes a viernes, días hábiles, ¿sí? Escuchá de fondo, ¿te gusta esto? Mirá, mirá, qué lindo, por favor. Bien, voy a marcar acá una compresión del precio donde los altos de estas velitas van hacia abajo, ¿ven? Y los bajos hacia arriba. Entonces ahí se forma matemáticamente un punto en común, ¿ven? Ahí marco altos, ahí marco bajos para tener una idea. Me parece que ayer lo habíamos marcado esto, pero se me borró, lo borré. Ahí está, ¿sí? Esa es la sensación de compresión que estamos viendo por ahora, donde el precio está en altos históricos, ¿sí? Los últimos altos, no hay más altos que estos. Si vos vas al pasado y pones velas, miren, vamos a ver la historia acá de Bitcoin, pero si vas a velas mensuales, ¿sí? Vamos a ver cada 3 meses. Miren lo que es esto. Para que vean lo que es Bitcoin, miren. Esto es Bitcoin. Esta es la historia de Bitcoin, miren. Impulsos, retrocesos, impulsos, rompió este alto y ahí estamos, una vela que en algún momento va a tener que hacer algún retroceso como acá, pero mientras sea saludable no pasa nada. Son velas trimestrales estas, ¿eh? Así que esto es la historia de Bitcoin desde 2017, cuando prácticamente, bueno, acá estaba 2000, ¿no? Pero el que compró una pizza se quiere morir, ¿no? Bien, nos vamos a con una monedita, ¿se acuerdan que la cambiaban por una pizza el amigo? Bien, nos vamos a velas de una horita dentro de las velas diarias. Ahí nos metemos a justo. De fondo estoy viendo algunos indicadores que después les voy a explicar por si les sirve. Un oscilador y uno de tendencial y oscilador también, ¿sí? Que sirve para la fuerza, que es el que está abajo de este momento que estamos viendo y del pasado, ¿no? Para poder chequear. Así que bueno, esta es la compresión. Fíjense que eran velas diarias. De fondo estamos viendo una tendencia comprimida, donde el precio hace altos, está en un alto. Sería una resistencia acá arriba dinámica, que se puede ir ajustando en esta zona. Es probable que el precio acá está descansando. Ahora vamos a ver en velas de 5 minutos, 1 minuto. Puede disparar hacia arriba a buscar este alto que está acá. Vamos a bajar un poquito porque no se debe ver ahí. Seguramente acá este altito ahí, ¿sí? Pero también puede venir a visitar esta zona. Es muy interesante. Si hizo un par de toques acá, ¿cómo no va a poder venir a visitarla si está haciendo la compresión estadísticamente? En el pasado la viene respetando, ¿no? Así que bueno, sabemos que está acá arriba, tiene más ganas de irse hacia el alza que venir a visitar este soporte dinámico, pero sabemos que lo viene haciendo, viene comprimiendo. Así que por ahora estamos en 101, 100,730 y pico, como dice ahí, pero sabemos que puede caer, ¿sí? Y cuando cae, cae fuerte, pero después vuelve a recuperar, ¿sí? Eso es lo que le pega de lleno muchas veces a las top 100, top 1000, donde cuando Bitcoin cae un 5, un 3%, ellas caen un 20, un 30%, y cuando Bitcoin recupera, a muchas les cuesta recuperar y se quedan ahí atrasadas en el tiempo, donde quizás quedan con un 10, un 15% de pérdidas y solamente recuperan un 3, un 4%, ¿sí? Así que ojo ahí, gente, ¿eh? Retroceso, vamos a ir a meternos dentro de estas velitas con la lupa. Vamos a ir acá, miren, el pasado es este, ¿sí? Días atrás. Ahora me meto acá adentro. Velas horarias, cada velita dura 1 hora. Estamos en la vela de las 10 de la mañana, ya comenzó la sesión de Nueva York, junto se complementa con la de Londres, que ya venía y que va a seguir un par de horitas más. Así que bueno, se viene la parte más líquida del mercado en el planeta Tierra, ¿sí? Obviamente el planeta Pepe es otra cosa, ¿no? Bien, velas de 15, vamos adentro. Acá está. ¿Por qué les digo que no está mal meterte dentro de cada velita de distintas temporadas? Vos vas viendo las estructuras. Vos ya sabés que allá abajo hay una zona, el precio está haciendo esto, ¿sí? Que es allá abajo, ¿sí? En velas diarias, que es esto, hacia allá. Bien, ahora... no sé cuándo va a llegar, quizás no llega, quizás rompe para arriba y se va donde les decía, a esa zonita que habíamos marcado acá arriba, ¿sí? Ahí, ¿ven? Pero, mientras tanto, no te vas a quedar esperando. El que hace scalping, como en nuestro caso, 15 minutos tenés acá un choricito interesante para operar consolidaciones, ¿ven? En este rango donde sabés que está en un alto y que puede caer, ¿sí? Acá podés marcar estas zonitas y tenés un pequeño canal donde podés buscar compras y ventas, inclusive una pequeña compresión. Interesante el ángulo que se va formando, ¿ven ahí? Si esto lo estirás,
toca en algún momento con el soporte que está acá abajo, ¿sí? No quiere decir que el precio lo va a seguir, pero sabemos que va comprimiendo dentro de otra compresión mayor, ¿sí? En una zona de sobrecompra, porque está allá arriba, ¿sí? Bien, así que ahí estamos, gente. Podés operar consolidaciones, podés buscar algún order block en esas zonas de arriba para buscar una venta, o podés esperar, ¿no? Lo que muchos hacen, rompe, retrocede y te vas con un buy stop en caso que operes plataformas como las nuestras, MT4, MT5, ¿sí? Bien, vamos a borrar los Picasso de fondo. Ahí estamos, control Z, por favor, dice el amigo. Ahí va, bien, mirá cómo eliminamos todo. Ahí está, dibujito de los Picasso, ahí está. Bien, gente, me voy a ir al índice. Vamos a ver el índice del dólar. Me voy a tomar un mate. Si no sos de mi país, te recomiendo que te prepares un matecito, no te va a hacer mal. Mientras sea hierba saludable, ¿bien? No otra cosa, gente, Bien, me voy a ir. Recuerden, gente, que estamos todos los días en vivo. Hay veces que no digo qué horario porque muchas veces estoy operando antes de abrir el streaming en una cuenta mía personal. Después sigo operando en otras cuentas que obviamente las vemos todos los días, un poquito más chiquitas, donde tratamos de pasar un buen momento con operaciones manuales y automáticas, ¿sí? Las manuales las hago yo, las automáticas las hacen los bots que voy creando, donde muchas veces terminamos metiéndole también alguna manual para ir ajustando la gestión, ¿sí? Así que súmense a Discord, a Telegram para ir aprendiendo, y después, bueno, recuerden que no hago publicidad. Si a ustedes les gusta, de boca en boca lo van compartiendo, ¿sí? Amigos, familiares, seguramente ni saben que existimos en este algoritmo hermoso de YouTube, ¿sí? Que muchas veces no es tan justo, ¿no? Así que bueno, gente, me voy a ir al índice, ¿sí? Justito, mira, ahora viene el angelito, seguramente. Hoy vamos a estar un ratito nada más. Tengo que hacer algunas cositas, pero vamos a ver un poquito el índice. Vamos a meternos en MT4, a ver dentro de la plataforma FTMO, que es una plataforma de fondeo. Vamos a chequear ahí el gato negro con un monto. Vamos a poner un monto chiquito a propósito, a ver si quema la cuenta. No sé si poner $1000 o $100, no sé, a ver qué hace el gato negro con $1000 o con $100 en vez de con 10.000 o con 100.000 o con montos que muchos latinos no los pueden tener, ¿sí? Así que vamos a tirarle un monto chiquito. Ustedes digan y yo le pongo, ¿sí? Si se suman, obviamente. Así que bueno, gente, índice del dólar. Vamos a chequear lo que es el índice. Recuerden que lo utilizamos de caballito de batalla muchas veces para poder ver en el planeta cómo están las divisas y si vale o no la pena operar a favor o en contra del dólar, del oro, del petróleo, de algún índice en especial, o inclusive de Bitcoin o de las criptomonedas, ¿no? El S&P 500, por ejemplo, es una correlación que la podés chequear con las cripto, también te sirve mucho, ¿sí? Son las mejores empresas o las principales de Estados Unidos, ¿sí? Como por ejemplo el DAX de Alemania, ¿sí? El DAX 40 que antes era 30, son las 40 empresas más importantes de Alemania. Entre ellas está Adidas. Yo pensé que Adidas y yo pensé que Puma, ¿viste? Puma, yo digo, mirá que Puma, qué raro, ¿no? Puma, un nombre alemán, no, es más argentino que alemán. Pero bueno, se ve que los eran hermanos, se pelearon y formaron dos zapatillerías distintas, ¿viste? Dentro de ese mundo de el DAX alemán, el índice, están esas acciones, ¿sí? Bien, así que gente, me voy a las velas diarias. Escuchá. El que no entiende, que no se asuste si ve el videito, esto es fácil. Lo que pasa es que nosotros todos los días estamos acá, pero una vez que te vas acostumbrando al planeta, es fácil, ¿sí? Tenés que saber ruso, italiano y francés y dividir por 2 nada más, ¿sí? Así bueno, en el índice del dólar, gente, tenemos una tendencia alcista. Si estamos viendo solamente este recorrido, ven las velas japonesas, velas con mechas hacia el alza, retrocede, rompe este alto que generó y bueno, se queda plantado acá arriba. Pero si vamos al pasado, miren esto, es una consolidación grande, ¿sí? Donde estamos en la cima, allá arriba, ¿ven? Acá, parecido a Bitcoin, ¿sí? Pero acá tenemos una consolidación diaria. No es mala la idea de en un futuro no muy lejano, después, sobre todo con Trump como presidente, que llegue a esta zona, ¿sí? Por ahora estamos consolidados y sabemos que cuando llega a esta zona, algunos esperan que rompa y otros buscan,
order blocks del pasado o zonas de imbalance para buscar ventas, ¿sí? En este recorrido diario. Así que bueno, obviamente en el mundo, ¿no?, de las larvas, cuando nos metemos allá adentro, es otra cosa, ¿no? Miren acá adentro. ¿Ven? Acá vamos dentro de esta zonita nada más, donde estamos viendo estos piquitos, un hombro, cabeza, hombro, si querés, que quizás no se concretó nunca, porque ven, por eso les digo que los dibujos con el diario del lunes es fácil, ¿no? En los dibujos chartistas encontrás un hombro, cabeza, hombro, un banderín. Ahora, que se dé, mira, cuando iba hasta acá, hasta ahí va, hombro, cabeza, hombro, voy en venta. Bueno, mira, y ahora que le decís, no, es una consolidación, o un triple techo, un cuatro techos, ¿sí? A lo que voy, vos tenés que analizar, gestionar, y si te da, le haces la operación, ¿sí? Obviamente con una buena gestión y un psicotrading que te ayude, ¿no?, a tratar de hacer profit, pero cuando perdés, asumir la pérdida, ¿sí? Y que obviamente con el tiempo las ganancias estén por encima de las pérdidas, ¿sí? No ese mismo día, en el tiempo, ¿sí? Bien, gente, últimas velitas diarias, que es lo que me interesa después de ver el panorama general. Alcistas, 4 o 5 velitas, pero en un tope. Me voy a meter dentro de las velitas de una hora, rapidito, que se nos va el tren. Suavemente, ahí estamos. Está por romper esta zona de una consolidación que venimos de velas diarias, que les decía. La puede romper, pero también puede hacer un amague, puede hacer un clímax, que eso lo explico en otro videíto. Son distintos tipos de validaciones, que puede ser que sea un clima, una falla, una trampa, depende de lo que haga, ¿no? Obviamente, y eso obviamente con el diario del lunes es fácil también. Así que la idea obviamente es saber que estamos, esa idea genera esa proyección. Estamos en una zona de resistencia, consolidación diaria para el que opera intradía y para el que opera swing. Dentro de lo que hacen scalping de temporales más chicas, como 5 minutos, 15, 1 minuto, M30, bueno, ya ahí nos encontramos en una zona que quizás podés buscar ventas acá arriba para hacer algún retroceso o esperar el rompimiento a una distancia cercana del pasado, que sea algún punto también, ¿no?, de convergencia con algún número redondo del precio, por ejemplo, ¿sí? O algún Fibonacci, ¿sí? Bien, gente, pero la idea es que venga, no busques venta, anda en compra hasta acá arriba primero, ¿sí? Mira, si me voy a 1 minuto, ahí ven, y bongo, dice bongo, el bongo, ahí está. Y pongo velas japonesas, como estamos viendo, la representación del precio, le falta muy poquito para llegar. Así que si te da para operar el índice, puedes buscar compritas hasta allá arriba. Sabes que allá arriba, no justo en esta línea, en esta zona hay una resistencia, ¿sí? Pero una resistencia que andás a ver si la respeta, ¿no? Es una zona que estamos viendo de velas diarias de consolidaciones, ¿sí? Que el precio respeta por encima y por debajo. Así que bueno, gente, termina el temita, mirá de fondo. ¿Lo bailaste este tema alguna vez? ¿Sí o no? Bonito el tema, ¿eh? Ay, qué bonito ese temita. Bien, gente, me voy a ir a... algún día vamos a tirar la ruleta acá, algún día, ¿eh? Cuando seamos varios pepitos. Miren, ahí va hacia arriba la amiga. Bueno, así que bueno, gente, fíjense que está sobrecomprado el precio acá, ¿sí? Así que puede subir un poquito más. Cruza la media móvil, el promedio ahí en violetita acá abajo, en una sobrecompra que se está generando. Y empieza a tomar fuerza lo que tiene que ver, ¿no? Este oscilador que te indica la fuerza. Está por encima, inclusive la fuerza en amarillito también está fuerte. Eso puede también tomarse como un Pepe rechazo por allá arriba, ¿sí? Así que bueno, gente, me voy. Mientras el índice sigue subiendo, en esto que vimos, me voy a ir al MT4. ¿Sí? Me tomo un mate, me tomo una garompa y ¿sabes qué, no? Bien, vamos a la cuenta de 3. Dice el amigo, se quedaba pegado en vivo, quemaba la cuenta en vivo. Bien, y pasamos esto que es, acá no, pasamos de largo, nos vamos aquí, a la fuerza de la moneda, gente. ¿Estamos? Escucha. Fuerza de la moneda, gente. Vamos a ver un poquito cuál conviene, cuál no. Tengo el gato negro en 3 o 4 pares. Seguramente si no me quemó la cuenta, le pasa raspando. No, vamos a ver qué pasa. Recuerden que trato de ponerlo en temporadas chiquitas para que ustedes puedan ver qué sucede si la operación termina bien, y si no, yo después la sigo gestionando, tratando de cerrarla en positivo. Si tenés BPS, lo dejas ahí al bot, y si no, obviamente tenés que tener algún celular para ir siguiendo la operación si no estás en tu casa, o desde la compu si estás en tu casa, ¿no? Hasta que obviamente el bot que tengas cierra las operaciones o vos mismo las cerrás, ¿sí? Bien, fuerza, ¿qué tenemos acá? Me parece que hay noticias de alto impacto. A ver, párate un poquito. Vamos a chequear acá.
Calendario económico, sí señores, ya pasó, miren, nos pasamos de largo. Y cuarto, tipo de facilidad de depósito del euro, ¿sí? La zona europea, decisiones del Banco Central sobre tipos de interés también, donde fue tabla. Tabla significa que la previsión es lo mismo que lo que sucedió en la actualidad ahora, ¿sí? Eso fue 10:15 de mi país. Y ahora, en 13 minutos, tenemos dos noticias de alto impacto interesantes, ¿sí? Una con nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que tiene que ser por debajo de la previsión para ser positivo para el dólar, ¿sí? Y un IPP mensual, vamos a ver si revienta hoy o no. 0.2 es la previsión, como el anterior, y en el actual veremos si según la previsión es lo mismo, si está por debajo un puntito o por encima. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? 27 minutos pasados de esa noticia viene la rueda de prensa del Banco Central de Europa. Y a mí, ¿qué me importa ese amigo? Yo quiero operar. Bueno, yo te lo digo por la duda, porque las noticias de alto impacto muchas veces estás, ay, qué linda compra que hice o qué linda venta, y de golpe ves que el precio boom para arriba explotó, boom para abajo, con una volatilidad, un cohete que te lo pusiste allá abajo, y ¿sabe qué? ¿No? No te va a quemar la cuenta, pero te tocó el stop. Y si no tenés stop, agárrate Catalina. Muchas veces, obviamente, ¿no? Esto es para arriba o para abajo. Puede ser que te tocó el TP, pero uno piensa, ¿qué pasa si pasa algo negativo? Lo positivo, que venga todo, ¿no? Pero lo negativo, tenés que estar prevenido. Mejor prevenir que curar, ¿o no? Escucha. Angelito, ¿estás ahí, Angelito? Hola, Angelito, ¿estás dormido? ¿Qué estás, Angelito? ¿Qué hiciste? Está como, Angelito, hola. Hola, Pepe. ¿Cómo andás, Pepe? Mirá, ¿cómo hablás, Pepe? Terrible, ¿cómo hablás, Pepe? ¿Cómo hablás? Yo soy el angelito que los ayuda, pero vos, ¿cómo hablás, Pepe? No parás de hablar. Y encima, diario mojado, te dice, no se entiende nada lo que decís, Pepe. Hablás mucho. Tenés que respirar. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Les presento al angelito, al diablito, pero no así, Pepe. En media hora querés hablar una hora. En media hora querés meter una hora. No, Pepe. Tenés razón, hablo muy apurado, muy fuerte, pero es que me gusta, ¿viste? Mira, cuando me veas hablando lento, despacio, es porque o estoy de mal humor o porque no tengo ganas ni de operar, ¿sí? Si me ves así, estoy bien. ¿Ok, Angelito? Bueno, baja un cambio igual, Pepe. No sé, bueno. Yo cuando te veo los videos, te pongo por 0,5. Para que vaya en cámara lenta y sería normal. ¿Entendés? Tremendo. ¿Cómo hablas, Pepe? Ay, terrible ese Pepe. Bueno, les deseo un gran día jueves. Si necesitan ayuda. Bien. Me parece que se metió el gato negro acá, Tremendo. ¿Qué hiciste, Pepe? ¿Qué tocaste con el pie? Terrible, Pepe. Pisaste un cable ahí, me parece, Se quedó pegado el Pepe. Me quedé pegado, grande. Bien, así que bueno, gente, vamos a ver un poquito la gráfica. Estas son las fuerzas, cada divisa tiene su fuerza, su temporalidad. Acá estamos en H1, pero podemos ir a M15, vamos viendo las pendientes. También podemos ver estos colores, acá no se asusten, son medias móviles nada más que representan el pasado de cada divisa. Verde significaría que están fuertes y rojo que están débiles, ¿sí? Para que tenga la idea el que no sabe, ¿sí? Después de esto depende si agarras o no alguna operación, chequeando obviamente la estructura de mercado y el accionar de precios, ¿sí? Bueno, vamos a ver acá. Bueno, tengo, mirá, 1, 2, 3 tres pares en rojo, ¿sí? Quiere decir que si no me quema la cuenta le pegan el palo, esto no. Y uno en verde, vamos a ver, pero tiene que ver con el gato negro, con el bot que cree que ahora vamos a poner. Y no sé si no está el conejo negro acá también, a ver. Bueno, acá tenemos en negativo, a ver acá, para conejo negro, ¿dónde está? Acá. Conejo negro, bueno, está bien, miren esto, ¿ven? El gato negro, perdón. No lo mires fijo porque te quema la cuenta, se te tilda la compu, Yo lo miro para abajo, por la duda. Ahí está. Tenemos dos órdenes positivas porque cerraron, ven acá. Me queda muy poquito para que cierre la orden en 0,05. Ya hay dos ganancias. Ponele de 0,20, me lo cerró en 3.
¿sí? Quedó el último parcial y quedan estos dos que ya están adentro del bolsillito que se va creciendo para llenar la heladera y poder comprar 1 kilo de hoja común, ¿viste? Con 1 kilo de hoja común te hace un puchero tremendo, ¿no? Así que ya tenemos para el puchero, gente. Y después acá tenemos, mira por ejemplo, sí, este está en positivo, pero ya me cerró, mira, 1, 2, 3, 4, 5 órdenes. Muchas veces vos ves acá, cuando les pongo, ¿no? Acá, mira, en rojo, pero ¿por qué? Porque me queda una orden de las 5 que ya cerró en positivo. ¿Sí? ¿Me entienden? Como este caso. Este es el ejemplo. A ver si está acá el ejemplo. Miren acá. Este es el ejemplo que les quería decir. Capaz que ahora está el precio acá arriba en rojo, en negativo, pero ya me cerró 4 veces ese lotaje en positivo, ¿sí? Si yo cierro ahora, termino en positivo. Por ejemplo, en este par, ¿sí? Así que bueno, mirá, me ganó en promedio. Ponele acá, me ganó $5, acá 10, acá 3, acá 1 y acá 8. No sé. A lo que voy. Entonces todo suma para algún flotante negativo en un futuro, ¿no? Obviamente que al precio ahora le va a costar, en este caso, a cerrar la orden de arriba porque tiene que llegar a un profit más grande. Entonces va a hacer otras operaciones para poder cerrarlas, así que bueno, gente, mirá como mira el gatito. No lo quiero. Ay, me hace mal. Angelito, ayúdame, por favor. No me puedo concentrar, Ay, Pepe, qué linda canción. Saca el gato ese. Mira, gato feo. Gracias, Pepe. Me hace mal ese gato, no lo ponga. Trae mala suerte, ¿viste? Dijiste gato negro y se te cortaron los cables ahí abajo. No sé cómo te animás a poner un robot, pero bueno. Qué linda canción. Esta es de Charly García, pero con, ¿no?, un poquito de máquinas, de sintetizadores de fondo. Pip, pip, hace, escuchá. Pip, 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 pip. Eso, escucha. Pip, pip. Ahí está, pip, pip. Bueno, y acá tenemos, miren el gato, el conejo negro. Está en rojo seguramente. Sí, está en rojo. Bueno, no, ahí hay una compra. Acá hay una compra. Está en positivo, miren. Este es el conejo negro, ¿sí? Que la idea de este bot que creé, donde el fondo es de Proyecto Play, me parece. Y acá tenemos otro con un cementerio. Mirá qué cosa, ¿no? Bien, la idea de este bot que creé, que está en este momento funcionando, cerrando en dinero lo que es la libra contra el dólar. Obviamente es que lo usen los Pepe que no saben, con algún indicador que conozcan o no, y que vayan gestionándolo en vivo. A medida que vamos en vivo también lo van utilizando, ¿sí? Ya cuando seamos cierta cantidad de Pepes, poquitos no sirve que seamos varios Pepes. Ahí vamos a arrancar la caravana de enseñar y tips, donde se va a poner lindo, interesante, porque el que no sabe va a saber, y el que sabe obviamente va a aprender técnicas que no tiene ni idea que existen, ¿sí? Del planeta Pepe. Bien, escucha. Eso. Pip, 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 pip. Ay, qué lindo esto. Para vos, Angelito. Ay, a ver, ¿me dejas decir esto? Mira, escucha. Ay, justo cuando iba a decir pip, pip, empezó a cantar Charly, Pip, pip. Bien ahí, Bueno, a ver si hay algún Pepe para saludar acá. Recuerden que no hago publicidad, ¿sí? A ver acá que tenemos. Buen jueves, bueno. Buen día, Pepe Mila. Buen día, Pepes. Vamos pasito a pasito, no perder. Sí, señora, darle con todo. Esa es la idea, ¿sí? Mirá cuando seamos cientos, dice el amigo. Por lo menos con medio Pepe más arrancamos, decía el amigo ya, ¿viste? Ahí vamos. Ay, Angelito, mirá, escuchá. Para vos. Decilo, Ángel. A ver, ahí voy, Pero cada vez que lo quiero decir se pone a cantar Charly, che. Yo quiero decir pip, pip. Pip, 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 pip. Pip, pip. Pip, 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 pip. Bien. Bueno, se ve que no tenés. ¿Viste el gato negro, pico ahí, Y más barato. Bueno, nos vamos al FTMO mientras siguen las operaciones y voy a ver dentro, a ver si ponemos algún monto chiquito. Puedo tirar la ruleta, ¿no? Ponemos los números ahí, a ver qué número toca, ¿no? Vamos a la plataforma a probar algún backtesting muy chiquito para ver qué hace con alguna cuenta chiquita a propósito, a ver qué pasa, si la quema o no el gato negro, ¿sí?
Bien. Ahí estamos. A ver si lo encontramos al gatito. 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 Uy, mirá. Ay, por favor. En el Outcast, ¿eh? ¿Te gusta el gatito, Angelito? ¿Está ahí, Angelito? Sacame ese gato feo de ahí, che. Uy, camine, hombre. Me da miedo el gato. ¿Podés cambiar la gráfica? A ver, poné otra, Pepe. Ay, no, esa no, Pepe. Poné otra, por favor, Pepe. A ver. Eurolibra, H1, pero la cara del gato parece que te va a comer, Pepe. Sacame ese gato. Uy, de acá, mini, hombre. Ahí está, ahora sí. Bien. Pepe, seguí hablando vos. Bueno, vamos a ver. Vamos a contar acá un poquito lo que tiene que ver con el gato negro, las funciones. Vamos a hacer en H1 o H4, a ver para qué voy a poner acá, temporales grandes de intradía, pero que va a hacer operaciones de M1 dentro de, ustedes saben que cada velita, según la temporalidad, si es H1, dentro de esa temporalidad hay 60 minutos, ¿no? Cada vela se forma por 60 minutos, pero esos 60 los podés poner en fractales, separarlos en cuartos, ¿no? O ponerle, no sé, en mitad, que serían de 30 minutos, o en cuartos que serían de 15 minutos, o de 5, o de 1. Entonces vos vas viendo acá, por ejemplo, esta vela de H1 que estamos viendo acá, ¿ven? Ahí ven, una vela gestada. Yo les he compartido algún indicador. Por ejemplo, esta velita que estamos viendo acá, la anterior, la vela 1, que sería esta que está acá que les marco, esa velita, miren acá les voy a marcar ahí para que vean y entiendan. Esa velita duró 1 hora. Ahora si voy a 15 van a ver 4 velitas, ¿ven? Ahí ven, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Si me voy a 5 vamos a encontrar, obviamente esto va para arriba porque serían las velitas, vamos a encontrar la cantidad de velitas que dura la hora. Y así si vamos a 1 minuto. Entonces lo que vamos a hacer es en velas de, miren, para que achico acá un poquito. Ahí está, piqui, piqui, piqui. Ven acá, si marcamos así, a ver si tenemos de acá hasta ahí más o menos, bueno, hasta ahí 60 minutos, ¿sí? Lo que sería más o menos lo que dura la vela lo que sería exactamente lo que dura la vela de 1 hora. Esto sería, acá como no se puede ir ajustando automáticamente, esa sería la vela de 1 hora, todo esto, ¿sí? Si vos ves acá dentro de esa vela, la vela gestada, que he compartido varios videos explicando para que lo puedan utilizar, ustedes ven que hubo impulsos y retrocesos dentro de la vela que se formó de 1 hora, como en el pasado, donde el bajo y alto vienen hacia la baja, ¿sí? Rompiendo los bajos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir a ver el backtesting, vamos a chequear un poquito. No sé si poner, a ver, si hay algún Pepe, díganme, ¿cuánto quieren que ponga? 1000 o 100 para probar, o 10, lo que quieran, a ver qué pasa, pongo un temita y bueno, si hay alguno y se suma me dice, quiero que pongas 100, 1000, 10.000 no, porque ya lo hemos probado en 10.000 y funciona bien, pero quiero ponerle menos y cambiar algunas cositas, a ver qué pasa, ¿sí? A ver, acá tiramos. Tengo. A ver qué podemos poner aquí. Ahí está. Escucha esto. Ya que estamos con el gato negro, Juego Mufado, un grupo rockero de barrio de allá de La Plata, ¿sí? Con ustedes Pierre, ¿sí? Un grupo que le encantan los redondos y bueno, y hacen temas no propios, pero una onda redondito de ricota, ¿sí? De esas viejas épocas, con un poquito más de rock and roll pesadito. Ahí va, espero que te guste, disfruta. Miren esto, ¿sí? Vamos a ver acá, esto es una noticia de alto impacto que está pasando en este momento, A ver el euro dólar, bueno, ahora lo vemos. Quiere decir que le está yendo mal al dólar ahí, Ojo al piojo, porque va para arriba en contra de la cotización, A la incertidumbre. Ay, por favor. Pepe, déjame escuchar una canción, Pepe. Ok. Se viene noticia en 5. Sí, ahí acá estamos viendo, Dice 1000 el amigo. Bueno, vamos a poner el 1000, a ver qué pasa. ¿Querés que le ponga 100? A ver si te quema la cuenta con 100. Le ponemos 100, Ahí voy, a ver. Hoy el juego está mufado. A ver acá, a ver ahí, a ver ahí.
A ver ahí. Vamos a poner H4, una vela de H4. Y vamos a poner, a ver acá, 100, 1000, 100. Le ponemos 100. A ver qué pasa, si duplica o no, o si quema, porque recuerden que si abre lotajes y se pasa, no va a abrir más porque el broker no te lo permite, ¿no? Obviamente tenés que tratar de gestionar bien ahí. El monto es chiquito, muy chiquito. Vamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Me agarró el gato acá, mirá. Dólar australiano, dólar canadiense, ¿sí? Ahí vamos. Parate que le voy a poner de fondo oscurito, a ver. No, no se puede. Bueno. Ahí está. Ahí vamos, vamos, vamos. Siempre con un flotante, la idea de este gatito positivo, ¿sí? Ahí vamos a ver acá, un poquito a ver las gráficas cómo van. A ver ahí, miren, ven acá la línea verde, ¿la ven? Por encima del azul, ¿sí? Lo que sería la equidad por encima del balance. Positivo, re bien, ¿sí? Obviamente una cuentita de 100 en este caso, donde ya vamos 120 en un año y medio, decía, ¿viste? No, no sé, ahí va. Vamos. Ahora vamos a ver, Para que le adelanto esto porque... Ahí está, a ver. Piqui, 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 piqui. Vamos. El azar, mire cómo va, Pará que le voy a sacar, si no, no llegamos más, Vamos a ser más rápido. Le voy a sacar el modo visual, ¿sí? Está bueno verlo, pero tarda mucho, ¿sí? En cerrar las operaciones. La idea es a ver qué hace en 1 o 2 meses, 3, un año, no sé, lo que llegue. Vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver ahí. El azar. Bueno, ahí va, Vamos a dejar este gatito y ahí va, Bueno, ya va el 30% de la cuenta. No la quemó. 50% de la cuenta. ¿Sí? Se quedó, se quedó. Va. Ahí va, ahí va. Vamos. Escuchá la letra mientras. Bien, ahí vamos el 50, el 70% de la cuenta si cerrás porque la equidad está por encima del balance, ¿sí? Matemáticamente, con un periódico puro mixto, decía el amigo, lo mataba. Mira, el juego está mufado, dice el amigo, y el gato te sigue mirando fijo, así que guarda, A ver qué día vamos. Comenzamos, más o menos acá dice el 2 del 8, y acá vamos el 29 del 8. Bueno, ya va el 80. Mira, si cerramos nos toca el 86%, y si esperamos a que baje la equidad hacia el balance, 66%. Va bárbaro ahí, Vamos a ver, quiero que caiga, a ver qué pasa si cae, Ojalá caiga para que vean cómo $100 no es nada, pero cómo se pueden duplicar o triplicar muchas veces si la haces bien, ¿sí? Entonces, vas haciendo sueldos chiquitos, ¿sí? Con distintas cuentitas. No es mala la idea tampoco. Ahí va, Mirá, mirá. 200, ya hizo el 100% de la cuenta, de $100, 200. Si hubieran sido 1000, 2000. Si hubieran sido 10.000, 20.000. Si hubieran sido 200.000, 400.000. Lo que pasa es que hay que cambiar ya otros parámetros, ¿no? Escucha, escucha. Recuerdos de recuerdos me traen momentos que en el tiempo se... Si va una equidad positiva se podría meter en una de fondeo. Vos sabés que sí, pero me parece que... No sé si me estuvieron comentando algunos amigos que están en las cuentitas que no te dejan poner robot, que ya te meten más excusa por todo, ¿no? Que después no te terminan pagando, que robot no te dejan, y eso que son creados por mí, pero si haces varias órdenes tampoco te dejan, no puedes superar cierta cantidad, si hay horas de fundamentales, muchos PRPP te meten. Si dejaron estaría bárbaro, si alguna plataforma lo deja estaría buenísimo ponerlo, porque va tranquilo
tranquilo y va a superar. Miren esto. Si yo lo paro ahora, seguramente va a estar con un buen resultado porque hizo el 123% de la cuenta en un mes. Pero quizás el drawdown es alto porque son $100. ¿Sí? Hay que ver eso ahí también, por más que la liquidez esté por encima. Presente hoy. Eso. Mueva. Pero si es tu robot, sí se puede. Vos sabés que esa es la duda que tengo. Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. Un amigo que vive de las cuentas de fondeo, el amigo, ¿no? Supuestamente lo que me dijo él, ¿no? En varias plataformas no lo dejaban operar con bot y cuando se enteran que está con algún bot, en MT5, sobre todo la mayoría están trabajando con esas plataformas, te terminan, ¿no? Como cancelando las órdenes o no te pagan. Hay que chequear a ver cuáles, ¿sí? Sobre todo según las estrategias que utilizo, ¿no? Hola Jerónimo, ¿cómo andás? Estás en Brasil, ¿no? El amigo es de España, pero está en Brasil. Buenas, espero que estés bien. Gracias por saludar y bueno, que la pases lindo, ¿eh? ¿Operaste hoy? Sí. ¿Vos creés que no hay problema? Habría que averiguar bien. Yo estoy con la duda todavía. Igual a mí me sobra con lo mío, pero no estaría mal para que la gente vea cómo podés pasar con un bot creado por el planeta, ¿no? Estaría mal eso. Si no te lo anulan, ¿no? Pero bueno. Te mando un link de un tipo que opera fondeo con bots creados por él mismo. Ah, mira vos. Bien el tipo, lo quiero. ¿A mí me querés o al angelito? Ah, no, capaz que dice el gato negro. El gatito, ¿no? El miau, ¿no? Ay, Pepe, a mí me quieren mucho. Sacame ese gato, Pepe. Mira, Cami, hombre, está todo el día mirándote de frente ahí. Frente junto al pueblo. Mirá para otro lado, gato. Mirá para abajo, gato. ¿Qué me mirás a mí? Sácamelo, Pepe. ¿No te das cuenta? No va a operar manual, Bueno, si lo decimos. Miren qué lindo el dibujito acá, gente. Ya va, ¿cuánto va ahí? 200. Bueno, le está costando pasar, pero ¿saben por qué le cuesta tanto seguir el tránsito hacia días posteriores? Porque va cerrando parciales. Entonces se queda algún parcial chiquito de 0,01, era 0.2, y ese 0.01 está 3 días para cerrarlo. Eso es lo que voy a ajustar después, porque para llegar al profit, tengo una avispa acá, tremenda la avispa que está acá en el foco. Me llega a venir y me toca, no sé qué hago. ¿Qué hago, Angelito, ahí? Tremenda. Pican la avispa, ustedes saben. Uy, mirá el pedazo de púa que tiene ahí. Uy, por favor, es gigante. Voy a poner pausa y voy a ver si se corta internet porque le estoy pegando el velador acá. Tremendo. No sé, parece le juro, que parece un águila. Es una avispa pero con cuerpo de águila. Tremendo, Uy, mirá lo que es eso. Le voy a sacar una foto. A ver, se la voy a compartir ahí en Discord para que vean lo que es, lo que anda dando vuelta acá, al lado mío. Me llega a picar, no sé. Tremendo, Bueno, ahí va, miren. Vamos un 200... ¿Cuánto vamos ahí? ¿230? No, 200... A ver, déjame ver. 260, 270. Bueno, casi el 200% de la cuenta, gente, vamos ahí, Ya me está acelerando el gatito. Le faltan algunas cositas, pero interesante, Fíjense en lo que es la equidad, gente. Subo un poquito esto. ¿Ven acá? ¿Ven la línea verde? ¿La ven o no? Por encima, parejita, como si fuera algo paralelo sobre el balance. Ahí va, Escucha. Uy, guarda, para. Gente, pongo pausa. Me están invadiendo las avispas, no sé. A ver, ya vengo, Mira, camine, sácamela, Angelito. Camine, mira, camine, vaya a comer miel, mira. Pobre Pepe, me la asustás, avispa. Ese es el diablito, está metido ahí adentro, ojo, Viste, te dije gato negro, camine, hombre. Está
re enojado el Angelito, che. Angelito, vos sos el que nos das recomendaciones de psicotrading y nos ayudás en la cabecita para que no sobreoperemos. Y hoy estás medio, ¿no? Y sí, si me diste un tecito que me mareaste ayer a la noche, me volteaste con ese tecito. Yo sé que no era para mí, yo me lo tomé igual. Y bueno, viste, yo se lo di al ingeniero Barqueta y vos te lo tomaste, ¿eh? Sí, por ahora en Brasil, dice el amigo. Bueno, ya vas a ir a... Ojalá, ¿no? Me acuerdo que vos me habías comentado, si no le estoy errando, que estuviste viviendo algún tiempo en la zona por Mendoza, ¿no? Grande, grande, muy bien ahí, ¿eh? Así que, qué grande. Ojalá algún día, ¿no? Podamos hacer alguna charlita entre los Pepe que estamos ahí en Discord para que se vayan conociendo entre ustedes. Y obviamente yo sé que vos operás temporadas grandes y ojalá que puedas tener profit el 24 que lo termines con profit y el 25 que lo tripliques en profits, ¿eh? Así que ojalá, ¿eh? Y nos comemos una paella allá en España, ¿eh? ¿Te gusta la paella? Sí. Yo no estoy comiendo arroyo, por el carbohidrato. El azúcar malo, dice el amigo. Bueno, Pepe Nano, ¿cómo andás tanto tiempo, Pepito? ¿Cómo andás, genio? Espero que estés bien, ¿eh? Muchas gracias por estar. Y bueno, gracias, mil gracias, genio. Che, tengo una avispa acá. ¿Qué hago? ¿Cómo la mato, Para que le voy a sacar. Le voy a poner raya, a ver. Camine, hombre, le decía, ¿viste? A ver, ya vengo, gente, discúlpenme, te juro que si me llega a picar este bicho me convierto en un Rex, por lo menos. Tremendo lo que es esto. ¿Será una avispa o será un ovni chiquito? Uy, boludo. Ya vengo. ¿Pueden creer, gente, que fui a buscar un trapo para agarrar este pedazo de bicho que está volando? Debe ser un dron, es un dron con forma de avispa, grande, con una aguja de 3 metros y un colador, ¿viste? Pero tipo, me disfracé, colador en la cabeza por poco y un trapito. ¿Vos podés creer que ahora abro la puerta y no la encuentro? Te juro que me imagino, ya me hice la cabeza que está atrás mío esperando, cuando me siento me pica. Chicos, estaba pero pegada acá en la luz y desapareció la amiga. Así que seguramente la veré volar. Si ven que pego un grito, bueno, me van a saber entender, así que bueno, estoy acá medio... no miro la gráfica, estoy para todos lados. Ustedes tienen que ver lo que vi, Créeme que sí, las avispas existen, gente, no solamente los dinosaurios, como decía Susana, este tipo de avispas también existen, es tremendo, Y bueno, yo calculo que una sola picadita me absorbe. Tremendo el amigo, A ver, amigo Jerónimo, sí, en la época de Perón. Ah, mirá, bien. Mucho desastre había, sí. Ahora estamos un poquito arreglando las cosas, pero está difícil, ¿no? La corrupción es tremendo. Calculo que en Latinoamérica en todo, ¿no? En general. Paella de marisco, buenísima. Sí que las hago por aquí. Ah, mirá vos, bien, Mucho arroz, ¿no? No sé, algunos sí o sí tiene que llevar arroz, ¿no? Ya me dio hambre. No come arroz, pero y la cervecita, dice el amigo, de verdad. La cerveza, tremenda la cerveza. Vos sabés que no le doy al carbohidrato, pero sí a las proteínas animales, obviamente. Manteca, no margarina, todo lo que sea animal le doy, ¿no? ¿Sí? Pero la cerveza tiene cebada y todo, y es lo que no puedo, no sé, es tremendo eso. Pero bueno, ahí estamos. Seguimos. Uy, ahí apareció, gente. Parate un cachito que si no la quiero matar, pobrecita.
gente, quedó en el piso la amiga, ahí tendida, ¿sí? Parece media borrachín como quedó, ¿sí? Pero te juro que me revoloteó un poco ahí, bien, gente, a ver, ¿cómo va el gatito acá? Bueno, ahí va, se quedó fijo acá en 287. Quiere decir que debe estar haciendo un tocazo de operaciones o pendientes o abiertas que no las está cerrando. Veremos qué pasa, si quema o no. Esto se puede encontrar de golpe con una caída brusca con los stops que tengo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora lo vamos a ver. Parate que voy a poner esta música. ¿Te gusta esta música, Angelito? Seguramente no. Parate que te voy a poner música futurista esta. Ahí está. A ver acá, ¿qué tenemos? Uy, mirá qué lindo tema. Escucha. Sky. ¿Quién es Sky? El que fue guitarrista en su momento de Los Redonditos, cantando en su grupo, que ya hace años está más en este grupo que lo que estuvo en Los Redondos, porque obviamente no, el tiempo va pasando. Ahí va el amigo Sky con Aves Migratoria. Escucha, en vez de abeja migratoria, ave migratoria. Bueno, quiero ver qué pasa acá, que se quedó fijo esto, a ver qué fecha es ahí. Ahí estamos a 18 del 10, ¿sí? Se quedó fijo. Voy a ver si quema o no la cuentita que se está probando ahí, Viven en mi cabeza pájaros libres de plumas doradas. Bueno, seguimos. Che, esto se quedó ahí, A ver, ¿cuánto va? Bueno, va por acá, a ver. A veces vuelan y nos... Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿sí? Tenés que hacer el intento, dice el amigo, de bajarle a la cerveza y tu dieta o estilo de vida. Vas a ver cómo funciona. Sí, es verdad, es verdad. La semana que no tomo algo de cervecita, estoy espléndido. Pero cada tanto me mando alguna y, ¿no? sus nidos en las ramas más altas. Bien, ahí vamos. ¿Será avispa o el diablo? Y andás a ver. Vuelan. Bien, estamos, gente. A ver, Pepe Mila. Ahí está, bien, sumate a los streaming, estamos todos los días en vivo, no hago publicidad, gente, lo recalco porque la idea es que si les gusta, compartan, gente, es medio difícil acá publicidad en YouTube, sobre todo con música con copyright y sobre todo con el algoritmo que no nos posiciona nunca. Entonces, si ustedes conocen familiares o gente que está en el trading y están solos o acompañados, díganle que se sumen a las mañanas del Planeta Pepe, ¿sí? Si me dan una manito está bárbaro, gente. Así que bueno, seguimos con el backtesting acá. Ahí pasamos al gatito. Bien, qué lindo, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. A ver acá qué encontramos. ¿Se acuerdan de esta canción, gente? Mirá, escucha. ¡Ay, qué lindo! Bien, seguimos. Recuerden que tengo el bot abierto, el gato negro, en un par de pares que estaban en rojo, en verde, en rojo, y ahí siguen, ¿sí? A ver cómo están ahora los amigos. Déjenme chequear un segundito acá. Parate que voy a compartir acá la plataforma. Contacta 3, Pepe. 1, 2, 3. Ahí está. Fuerza de la moneda. Pero eso no me interesa en este momento. Esto tampoco. Acá está. Bueno, tenemos 1, 2, 3 en positivo. Habría que ver a ver por qué está en negativo el dólar chef. Y bueno, ver acá qué pasa con los amigos. Tenemos en positivo, para acá, quiero ver el gatito acá.
si me cerró o no. Está en positivo acá el amigo, lo que tiene que ver el dólar franco suizo. Después tenemos el dólar yen en positivo. Fíjense acá, ven que me abrió una orden por ahí abajo. Entonces la de abajo es un poquito más grande y me va a cerrar por acá seguramente. Mientras tanto cerró un par de órdenes allá arriba de la que comenzó en parciales, ¿eh? Fue cerrando. Euro libra cerró también, miren la cantidad de operaciones que hizo en esta temporalidad. Y tenemos el conejo negro acá que va en positivo, ¿ven? Este es el conejo negro que va con compritas en positivo, alguna que otra venta también. Ahí va el amigo en positivo. Eso es lo que estamos viendo. Obviamente que hay algunas. Dólar chef están negativos, mira, a ver. Bien, están negativos, pero ¿cuánto? A ver, nada, a ver. 2 pips, mirá, 2 pips en negativo. Veremos qué pasa en un rato, ¿sí? Si baja, si sube. Así que bueno, ahí está el amigo, ¿eh? Bien, bien, bien. Me está sorprendiendo el gato. Y eso que recién arranca, ¿eh? Y esto que recién arranca la configuración. Porque esto es día a día, pasito a pasito también, ¿sí? No es lo tiro a operar, no. Es primero prepararlo bien al amigo y quizás se convierte en un cisne negro después, no. Un rompía mercado, ¿viste? No, vamos a ver qué pasa. Bien. Ahí estamos. ¿Ven cómo cierra acá? Cerró varias. Acá también tenemos... ¿Dónde está el otro? A ver. Acá, miren, todas las que cerró acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Este lotaje que queda es tan chiquito que le va a costar cerrar, ¿sí? Pero va a abrir otras para reforzar según en la estructura. Si está cerca de un order block o de una estructura de un fractal, seguramente puede abrir alguna orden. Y si la abre, seguramente va a tratar de cerrar para hacer un promedio con la que está arriba. Puede ser una compra también que haga, si no una venta, ¿bien? Así que bueno, ahí está. Veremos qué pasa con el gatito que inventó el Pepe Milas, ¿eh? Bien, a ver acá que tenemos. Algunos quieren que veamos alguna divisa, me avisa. Si quieren que proyectemos algo también me avisa. Ya van a ser las 11. Voy a pasar rapidito a ver cómo va el bot. Si no quemó la cuentita de 100 que estábamos probando. A ver acá, seguimos. Si se quedó fijo lo apago. Por algo se quedó, ¿no? O se trabó. A ver, pero viene bien, ¿eh? A ver ahí. Ahí está. Miren, ¿ven? Esa línea verde, la equidad como cayó ahí, ¿la ven? Eso es lo que demoraba. Estaban con órdenes abiertas y no las estaba cerrando. No podía. Seguramente se le habían alejado del precio en negativo. Pero si nos paramos acá, la diferencia es, a ver... Mira, a ver acá, ahí. Y debe ser un... Sí, de 2.49 llegó a estar, estando en 3.21. Así que saca la cuenta. Es, ¿no? Un poquito grande. Pero tampoco es la gran cosa. Eran $100 nada más que estábamos probando. Y aparte, si se cerraba ahí, terminás con un 150 de la cuenta por encima, ¿no? Ahí va, ahí sigue. ¿Ven ahí? Un poquito más. Ahí va, ¿ven? Eso verdes, ¿sí? Bueno, ahí estábamos, gente. A mejorar, ¿eh? O lo dejo ahí, no toco más nada. Donde meto mano, ya me ha pasado, ¿eh? Cuando le metes mano a la creación, termina siendo otra que no sirve. ¿Viste qué pasa eso, no? Vos anotás y sacás foto a todo siempre. Ahí te envié el link del tipo que opera bot en fondeo. Pegale una revisada, dale. Capaz que lo miro, veo si me entretiene. Si el amigo... a ver, qué raro, ¿no? Buenísimo sería que te dejen operar robots. Yo en su momento la idea era esa, pero después vieron que yo les había dicho hace un par de meses atrás, pero cuando me comentaron que era imposible, que te, ¿no? Que te lo, no sé, te cancelan las órdenes, o digo, no, ya está, que si haces 3 órdenes para un lado no se puede, que si haces 4, ya está, mucha vuelta, sigo con mis cuentas, obviamente, y listo, ¿no? A mí me sobra con lo que hago, pero no está mal para ustedes, si les sirve o para probar, ¿no? Esa es la idea. Escuchá. Un tema creado por Pepe Mila. Al planeta Pepe, vamos a volar. Con Forex y criptos, profit de verdad. Dale, con gestión y psicotrading. Aprenderás. Subite a la nave, subite, ¿qué esperas?
Angelito, ¿no querés llamar al Señor del Universo para ver si no nos puede dar una manito? No sé. Podemos hacer alguna operación manual también. Lo que pasa es que justo tengo 4 pares abiertos distintos. Pero no estaría mal tampoco operar algo manual. Para que los chicos vean. Los que saben, saben. Y los que no pueden ir viendo, ¿no? Me pueden elegir el par. Podemos tirar, miren, ¿se acuerdan esto, gente? Miren. Vamos a recorrer viejas épocas. Lo que pasa es que no lo estamos haciendo porque somos poquitos. Cuando seamos muchos, seguramente se vuelve a tirar la ruletita para sorteos. Voy a sortear robots, indicadores, todo creados míos, propios, ¿no? Algún cursito que puedo armar para compartírselo al que se lo gane. Tipo mentoría free, ¿no? Obviamente serían. Está bueno eso, ¿no? Con algunos tips para adelantar. A ver, me voy a ir a... mirá que había otra cosa interesante también, A ver... Estas cosas son la fuerza de la moneda. Otra forma de analizar los pares que traigo, que está buena, que ya la voy a ir mostrando a los Pepe que voy conociendo, ¿sí? Donde le voy a ir diciendo qué par o qué divisa conviene de otra forma distinta a la que venimos viendo hace años, ¿sí? Por si les sirve, está interesante, ¿sí? Con estadísticas también. A ver, me voy a meter acá a la ruleta, a ver si puedo acá, si ustedes pueden ver acá la ruleta, lo que hacíamos antes. Voy a compartirles un segundito. Piri, piri, pip. Pim, pirim, pirim, pipim, pipim. Bien, acá está. ¿Se acuerdan, gente? La ruleta que tirábamos. Voy a bajar un poquito la música acá, Ahí está. Bien, acá lo que hacíamos éramos, mira, acá elegíamos el par. Para que vean que no había chucho, ¿sí? Acá no importa si operás el oro, el eurodólar. Acá tirábamos, ¿sí? Tocábamos la rodita, pic, y el par que nos tocaba íbamos a tratar de operarlo. Esa es la idea, donde tirábamos 2 o 3 pares, y porque muchas veces te toca uno que o el spread es muy grande o porque no se está ni moviendo en ese horario. Así que así tirábamos 2 o 3 y buscábamos. Después también había agregado acá lo que son, a ver acá, sorteos, donde vos podías tirar acá. La idea es hacerlo una vez, ¿no? Por semana o una vez por cada 2 semanitas, sortear algún bot de los que voy creando, algún indicador, cualquier cosa. Mira, acá por ejemplo te hubieras ganado Pepe el Ángel Solitario, ¿sí? Con grid, tremendo, ese te quema la cuenta. Y así está el gato negro, cualquiera, ¿sí? Después acá también teníamos lo que es como una forma de decir, bueno, a ver, ¿qué puedo operar hoy? Como no hay chucho, me podía tocar, por ejemplo, que está de moda el order block, como un ABC, como Whitechoff. Mira, te regalo un indicador, dice acá, párate, a ver. Quiero que me toque, a ver, Fibonacci, a ver. Chartismo, comienzo con un bot. Mira, no, compra-venta. Acá puedo hacer una compra o una venta, ¿sí? En cualquier par me lo eligían ustedes. Compra-venta arranca así también, ¿sí? Y acá, este estaba bueno porque la idea era sumar años para Discord, ¿sí? Pero somos tan poquito que no sirve. Cuando se sume gente, vamos a comenzar, ¿no? Lo que es los años. Mira, acá meta de bot regalo. Pero si sumas 20, 30 añitos, te acercás para llegar a la dimensión número 2, donde arrancamos las clases, ahí sí. Puedes sumar menos 50 y volvés para el inframundo también, ¿no? Y después no sé qué tengo acá, ¿verdad? Que tengo. Y son indicadores tradicionales. Lo que hago con la idea era con el bot, el conejo negro que les estaba mostrando, yo se lo compartía y le agregaba el indicador que está, por ejemplo, Parabolic SAR, ¿no? Que es un tendencial, se lo agrego al conejo negro. Entonces el conejo negro opera con el Parabolic SAR, ¿sí? A otro le va a tocar el ADX, por ejemplo. Está bueno porque empiezan a perder el miedo, a entender algunas cositas, los que saben y los que no saben, ¿sí? Y bueno, con su gestión, obviamente, ¿no? Con la gestión que corresponda por el monto, por el horario y lo que operen, ¿sí? Bueno, a ver acá, vamos a seguir con música, a ver si tenemos acá que estamos escuchando acá. Mira, ¿te acordás la historia sin fin? A mí me encanta, cada vez que la pongo me hace recordar el pasado, qué lindo, ¿eh? Bien, me voy a dónde de vuelta, al gato negro, no sé si no me quemó la cuenta, ¿eh? A ver. Mira, acá me hizo. No me hizo. Miren cómo va. Va bastante lindo, ¿no? Fíjense en que equidad por encima del balance. Hay unos pequeños mordiscos que hace ahí, pero está bien, ¿no? Bastante lindo. El dibujito en una cuenta de 100 ya va el 344%, ¿sí? Bastante bien, ¿o no?
debe tener por lo menos un 50% de Drawdown en esto. A ver, vamos a ponerle pausa y me voy yendo. Pausa, perdón, stop, lo apago. Ahí vemos cómo cerró el bot. Ven, acá cerró, yo lo apagué. Informe, dice. Sí, ¿viste? Claro, es muy poquito el beneficio esperado, pero llegamos a tener el 340% de la cuenta. Fíjense en acá. No, perdón, el 262%. No sé por qué. Ah, porque estaba sumándose al balance. ¿Bien? 2.21 factor de beneficio. Operaciones ganadas, un promedio de 70% contra perdidas. Y el drawdown es grande, pero son $100 que comenzaron. 51%. $50 sería la pérdida que hubieras tenido. ¿Sí? Así que bien, para obtener 262, ¿sí? Así que bien, ahí está el gatito, ¿eh? Vamos a la gráfica de nuestro MT4. Story. Bien, gente, a ver qué hora es. Déjenme ver si cerró alguna operación más acá, si se pusieron en rojo lo poquito que queda. Bueno, ahí pasó en rojo algo que seguramente cerró parciales. Y siguen ahí. Alguna, mirá, ahí se puso en verde de vuelta. Rojo está pegadita seguramente. O hay varias órdenes positivas y negativas y va siendo un promedio. Gente, me voy. Espero que le hayan pasado lindo. Trato de estar todos los días. Hay veces que puedo más tiempo, otros no. Recuerden que hacíamos streaming todos los días de 3 horas y media. Pero el Titanic en algún momento no se termina. Era con un final distinto siempre. Ahora vamos a ver si volvemos a esas viejas andanzas. Tengo que tener mucha voluntad muchas veces. Porque lo hago porque me gusta. Si no cobro nada, gente, ¿sí? Así que bueno, me voy, Bien, gente, nos vemos. Espero que estén bien, que la hayan pasado lindo. Gracias por estar, por acompañar. Esa es la idea, gente. Y bueno, ojalá que de alguna forma, que eso es lo que estoy buscando, ¿no? Se sumen más Pepe. Si se suman más Pepe, yo les puedo garantizar de que esto va a seguir un par de horitas más seguramente en vivo, donde vamos a interactuar entre todos los Pepes comunes, ¿sí? Esa es la idea. Si son Pepes en cantidad, no sé, pero con que se sumen 10, 15, 20 Pepes en los vivos, e inclusive en Discord, va a estar bárbaro para poder comenzar los objetivos que quiero para el 2025 para los Pepes, ¿sí? Así que bueno, gente, me voy. Gracias por estar, a los Pepitos que estuvieron. Gracias Pepe Gatillo, gracias Jerónimo, gracias Pepe Nano que anduviste ahí en las andanzas. Muchas gracias por saludar. Hace bien, que dejen algún mensajito. Así que bueno, ahí estamos, A ver qué dice acá. Yo lo veo bien, habría que probarlo en diferentes escenarios, muy alcista o bajista y en rangados. Exacto, señor. Sí, señor. Pepe en masa, Pepe en contramasa y Pepe rechazo, diríamos, ¿no? Qué grande. Bueno, gente, me voy. A ver con qué me voy. Escucha los pasitos. Sumate ya, quiero que le des like, por favor. No te cuesta nada, un dedito para arriba, no te cobra nadie nada. Y si podés comentar, dale, loco, vamos. Gracias. Nos vemos. Está finalizando. Chau, Pepes. Un volcán, decía. Nos vemos, gente. Se ven el túnel el túnel de la vida, ¿sí? Ahí nos vemos, Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas, como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro. Bien, gente, nos vemos. Ahora sí, chau, gente. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Espero que la hayan pasado lindo con el gato negro, con el angelito, con Pepe Mila, conmigo mismo. Y bueno, gente, proponételo como objetivo, ¿sí? Para el año que viene y lo que queda de que vos podés. Vas a encontrar siempre mucha gente que te va a tirar bosta. Como quien dice, vos sí, pasátela para lavarla nada más, lavate y seguí caminando. Un tropezón no es caída. Anímate, no te quiero, como digo siempre, cuando seas viejito,
quejándote de que no te animaste a hacer lo que podrías haber hecho ahora que estás vivito y coleando. Vamos, gente, anímense y los veo. Chau, chau, chau. Éxitos totales. Adiós. Un trago de tu mano.